Bienvenidos a Romelina le explica todo. Para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de septiembre, así que empecemos. Por fin estoy de regreso al canal y es que me tomé unas vacaciones no planeadas porque tuve muchas cosas que hacer en el mes de octubre. Eso sí, estuve leyendo y leyendo sin parar, pero no había subido video al canal como en 2 semanas y ya me estaba sintiendo muy culpable. Pero estamos ya aquí de regreso. Aún no quito la ofrenda, pero no quería dejar pasar pues esta temporada sin que la ofrenda saliera, aunque sea en uno de mis videos, porque ya seguramente la voy a quitar hoy o mañana. Solamente estaba esperando a que se acabaran las velas. Y bueno, les voy a contar de las lecturas que hice este mes de septiembre. Yo me propuse que iba a leer como 6 libros. De hecho hice un TBR donde les conté de todos los libros que según yo iba a leer este mes. Y cuál fue mi sorpresa, que solamente pude leer 3 libros. Esto fue porque entre los libros que escogí están Noticias del Imperio, del cual ahorita les voy a hablar. Pero este libro fue más complejo y más complicado de lo que yo pensaba. Me quitó muchísimo tiempo, o sea, le tuve que invertir para ir avanzando poco a poco, porque sí es un libro pues que te atrapa y que no tan fácil avanzas. Bueno, ahorita ya les voy a contar un poquito más de eso, pero esa fue la razón por la que solamente tuve la oportunidad de leer 3 libros. El primero del que les voy a hablar es de Balún Canán. No les voy a contar mucho porque en el canal ya hay una reseña muy extensa que les publiqué hace unas semanas, así que si ustedes quieren saber más a detalle de este libro, les recomiendo que vayan acá a la i a buscar el video que ya había hecho previamente. Solamente les digo que es un libro escrito por Rosario Castellanos, que es una poetisa que, bueno, hasta el momento en que publicó este libro ella solamente había incursionado como poeta, pero después se lanzó a contar su propia historia, porque esta novela está basada en su propia niñez, en sus experiencias creciendo en una hacienda de Chiapas, para ser más exactos en la región de Comitán, donde hay mucha cultura maya, donde hay muchas raíces mayas todavía. Y bueno, ella nos cuenta de su experiencia como mujer dentro de una familia de hacendados que, aunque son mexicanos, tienen como otro tipo de raíces que no se identifican con los indígenas. Al contrario, bajo su mando esta familia tiene a varias familias indígenas explotando la tierra y trabajando para ellos. Pero justamente cuando la protagonista del libro es una niña, empiezan todas estas reformas agrarias de Lázaro Cárdenas, un presidente en México, que expropió muchísimos ejidos de estas familias ricas y poderosas para dárselo a los indígenas que realmente trabajaban estas tierras. Entonces en el libro vamos a ver también esa lucha entre estas dos clases, entre los indígenas y los hacendados, su cultura, lo que pensaban, pues muchas cosas de discriminación a los indígenas. Y bueno, son muchísimas cosas las cuales toca este libro. También un poco de feminismo, pero como ya les dije, si quieren saber más de este libro, y se los recomiendo porque es un libro excelente, y Noticias del Imperio fue lo mejor que leí en 2019, así que por favor vayan a ver esa reseña porque tengo un montón de cosas que decirles acerca de este libro. Después empecé con este libro que se llama Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, y la verdad que es extenso, tiene 726 páginas y yo sabía que iba a ser un libro algo complejo, algo que le iba a tener que invertir bastante de mi tiempo, pero no creí que iba a ser tanto, porque sí es un libro muy denso y pues te pide más, te exige más de lo que por lo regular estoy dispuesta a dar al momento en que leo, y eso que yo leo bastante y seguido, continuamente, pero sí es un libro que va a mil por hora. Esta es una novela histórica que se publicó en 1987 y me pareció perfecta la palabra con que se describe al libro en su prólogo, que es barroca. De verdad, no hay una palabra que le vaya mejor a este libro. En esta historia vamos a poder leer todo lo relacionado con la segunda intervención francesa, así como la instauración del Imperio Mexicano por parte de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Austria. Este matrimonio de nobleza europea que gobernó en México de 1864 a 1867. Y encuentro perfecta la palabra barroca porque la estructura del libro es muy peculiar. Empieza con
con un monólogo de la emperatriz Carlota 60 años después de haber caído el imperio, envejecida y encerrada en un castillo de Bélgica porque se ha vuelto loca. Así terminó sus días esta gran mujer que, aunque su reinado fue muy corto junto a su esposo, dejaron una huella muy grande en la historia de México. A través de sus monólogos, Carlota deja volar sus delirios, al mismo tiempo que nos cuenta de sus antepasados, su niñez, cómo conoció a Maximiliano y su vida como esposa y emperatriz. Pero su narración no se limita a contarnos solamente de su propia vida, sino que la locura de Carlota creo que ayuda al autor a poder crear este personaje omnipresente, por lo que ella misma nos puede contar la historia de muchos otros personajes del libro, incluso la de Maximiliano desde que fue concebido hasta que fue fusilado. Y después el texto da paso a otro capítulo donde con diferentes personajes como Napoleón III, Benito Juárez, Eugenia de Montijo e incluso ciudadanos y soldados mexicanos, nos ponen en contexto de cómo fueron sucediendo las cosas en esta época, cómo fue que los franceses llegaron a México, quién apoyaba a este par de nobles europeos, quién los puso en el poder, cómo fue que se les ofreció la corona de México a estos archiduques, su preparación para convertirse en emperadores de México, aprendiendo el idioma y sus costumbres desde su castillo en Miramar, su travesía para llegar al puerto mexicano y después de ahí arribar a la Ciudad de México, sus años de reinado, así como las turbulencias políticas con los franceses y los estadounidenses, las batallas que sucedieron en Querétaro, que terminaron con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, el regreso de Carlota a Europa para pedir ayuda esperando poder salvar a su Max, o mejor conocido como Maximiliano de Habsburgo acá entre nosotros los plebeyos, y pues cosa que obviamente no consiguió porque Maximiliano murió en territorio mexicano. Y no es spoiler, creo que esto todo el mundo lo debería de saber y creo que alguien que le interese leer este libro seguramente sabe cómo terminó la historia de Maximiliano y Carlota en México. Este es un libro muy complejo porque está plagado de referencias históricas y personajes históricos que la verdad hablan y hablan sin parar. Y luego esta estructura que les cuento donde primero nos presentan un monólogo de Carlota y después un capítulo con historia y otros personajes para seguir después con otro monólogo de Carlota, lo hace un poco cansado de leer. Y no me malentiendan, lo disfruté muchísimo, pero de verdad le tienes que invertir muchísimo tiempo porque, por ejemplo, los monólogos de Carlota son páginas y páginas y páginas, no solamente de esta locura de ella, porque no son cosas sin sentido, sino a través de la locura el autor nos va contando la historia de Carlota. Entonces es muy poético por la forma en que ella lo cuenta, es místico, como cómo junta su vida, el pasado, con su presente, ella ya como una persona de la tercera edad, como si fuera ella un personaje mágico, místico. Me gusta mucho esta importancia que le dan a Carlota y cómo profundizan en su historia y en la importancia que también tuvo ella en México, porque no solamente reinó Maximiliano, sino la emperatriz también tuvo muchísima participación en todo lo que es la política. Y bueno, no terminaron bien las cosas para ellos, pero bueno, en el libro nos van a contar el porqué. También se me hizo una lectura pesada porque el autor cambia de estilo casi en cada capítulo y en un capítulo nos podemos encontrar con una narración estilo novela, pero después tenemos una narración como más poética y después tenemos otra como que está contadas las cosas a través de canciones mexicanas o versos, como lo que acostumbraban a hacer los pregoneros de las noticias en la Ciudad de México, o bueno, supongo que en muchas otras ciudades también existían este tipo de pregoneros. De verdad es algo súper barroco, como dije al principio. Entonces sí, a veces es difícil como llevarle la pista a todos los datos que nos dan, porque te dan tanta información que con el libro nunca dejas de aprender. Aunque sepas muchísimo de la historia de Maximiliano y Carlota, a través de este pretexto de historia aprendes muchísimo también de historia francesa, de historia también pues de Austria, de los Habsburgo, de todas estas familias nobles y un sinfín de cosas más. Y aunque puede llegar a ser un poco confuso, sobre todo al principio cuando todavía no te das cuenta en qué lío te has metido con este libro tan imponente,
vale la pena seguir hasta el final, y aunque tengas que regresarte un poco para irle agarrando pues el ritmo al libro, sobre todo si te gustaría aprender y entender mejor la historia de México. Pero por lo que también me interesaba leer este libro es por esta imagen que siempre se le ha dado a Maximiliano de Habsburgo como de usurpador y enemigo de México, que le quitó el poder a Benito Juárez, el gran héroe de México. Pero leyendo este tipo de libros te vas dando cuenta que ni Benito Juárez era la excelentísima persona que te hacen creer en la escuela cuando estás chiquito, que te lo ponen como héroe de la patria y todo este rollo, así como Maximiliano tampoco fue tan malo para el país como nos hacen creer, ya que muchas cosas que ahora disfrutamos de nuestra ciudad, sobre todo, se las debemos al gobierno de Maximiliano de Habsburgo en México. Sobre todo, por ejemplo, con el Paseo de la Reforma y todo este proyecto de embellecer la Ciudad de México, cosa que aunque no terminó de concretar porque realmente Maximiliano estuvo muy poco tiempo en el poder, fueron sus ideas en las que se basó Porfirio Díaz para después hacer pues más señorial esta Ciudad de México. También sus leyes eran consideradas demasiado liberales porque trataba de favorecer la situación de los indígenas, así como la de los obreros, y no permitió que la iglesia retomara este poder que habían perdido en administraciones pasadas, donde se les había quitado la riqueza a la iglesia, y que ellos pensaron que cuando llegara esta pareja de nobles europeos iba a apoyar otra vez a la iglesia católica a conseguir todo esto que se les había quitado, se les había arrebatado injustamente, y pues no, llega Maximiliano con sus reformas y sus políticas que la verdad no le gustaba a la gente de poder, que esperaban otra cosa de ellos. La verdad también buscaban ellos favorecer mucho a su pueblo y sobre todo empatizar y conocer a México, y todo eso nos lo enseñan en el libro. Nos cuentan cómo tomaron sus clases, cómo se preocupaban por salir y conocer México y todos estos viajes que hicieron para conocer la República. Así que ya saben, es muy interesante todo lo que pueden aprender con este libro. Y a mí me llaman mucho la atención estas lecturas porque siempre me he preguntado cómo sería nuestro país si, por ejemplo, Maximiliano o Porfirio Díaz hubieran seguido en el poder. Eso me da mucha curiosidad, imaginar cómo se hubiera desarrollado la política en México o cómo serían nuestras vidas actualmente si se hubieran dejado más esta influencia europea o no sé, otro tipo de gobierno, que yo sé que no hubiera podido pasar nunca porque con Estados Unidos tan cerca no hubieran dejado nunca que estas cosas pasaran así, que no hubieran dejado que se impusiera una monarquía europea por más tiempo. Pero bueno, me gusta imaginar este tipo de cosas. Y también por el otro lado me gusta mucho la historia de la emperatriz Carlota, cómo nació en su cuna de oro en Europa, en Austria, los antepasados que tuvo como María Antonieta, y cómo nos platican incluso de todos sus antepasados en el libro, y es muy muy interesante su historia. Al mismo tiempo tan trágica, y definitivamente es uno de mis personajes favoritos de la historia. Así que les recomiendo mucho este libro, es una obra maestra. Y sí, yo creo que si no estás acostumbrado a leer, sí te recomiendo que le dediques como todo un mes a ir leyendo poco a poco, pero no te desanimes, vale la pena. Y muchas cosas de repente, como les he dicho, las tienes que buscar porque no entendemos referencias o cosas por el estilo, pero no es imposible leerlo, así que ánimo, ustedes pueden. Y ya por último leí este libro que se llama La princesa del Palacio de Hierro. Es un libro mexicano del autor Gustavo Sáenz, y como ven el libro no tiene una portada porque debería de tener su camisa donde venía pues como el autor y todo eso. Entonces yo esto lo compré en una librería de segunda mano, y como el autor es de Azcapotzalco, me llamaba la atención leer algo de un autor que fuera de Azcapo, porque yo soy de aquí, de Azcapotzalco. Y bueno, por eso estuve buscando este libro en las librerías de segunda mano. Y está muy bonito la edición, porque es como una edición ilustrada, pero las ilustraciones están bien raras, se ven como bien setenteras, no sé. Ahorita les muestro algunas de las ilustraciones, pero me llamó mucho la atención el sello que tiene el libro. A ver si ustedes alcanzan a leer lo que dice. Yo no he terminado de descifrar
el nombre, porque dice de la biblioteca de su excelencia Jacques Stoppen, algo así, no sé. Y bueno, quiero saber quién diablos es esta persona tan excelente, su excelencia. Bueno, no sé, era alguien importante, no tengo ni idea. Pero bueno, ven que en los libros se acostumbra a poner pues el sello de la biblioteca o de la librería de quién es dueño. Bueno, hay personas que acostumbran a hacer eso, que marcan todos sus libros. Y pues yo me encontré este en la librería de segunda mano. Y bueno, me da mucha curiosidad saber quién es este señor, Jacques Stoppen. Ven, aquí también está por todas partes del libro este sello. Y bueno, les enseño algo de las ilustraciones. No sé, debería saber pues describir las ilustraciones que tiene este libro, porque se supone que estoy estudiando historia del arte, pero es que están tan bizarras. Pero bueno, ahorita les platico de eso. El libro es una novela que nos narra el día a día de una joven de una familia adinerada, con unas relaciones muy importantes dentro de la cuestión social que le da una posición privilegiada en la Ciudad de México. Y el libro nos lo cuentan a manera de chisme, como si estuviéramos presenciando alguna plática de esta chica con sus amigas, o como ahí mientras están haciendo el cabello y el manicure, y cómo le estás platicando a tu amiga todo lo que te pasó, y el chisme así de la elite de México, de la Ciudad de México. Bueno, algo así es el libro. Entonces a veces se pone muy informal como tal. La narración no es como una novela, se me imagina más como una crónica donde nos cuentan lo que le estaba pasando a ella, o lo que le pasó, o cosas que ella recuerda de su infancia. Pero sobre todo habla de sus experiencias con el amor y la sexualidad, las experiencias que tiene con sus amigos y las drogas que se empiezan a consumir en estos tiempos, que el libro más o menos habla de en los años 50 y después desde los 40 hasta los 60 son mencionadas diferentes fechas, porque todo es muy ambiguo. Como les digo, como no es un lenguaje formal, de repente te sueltan datos de en qué fecha fue tal o así. Entonces más o menos el libro ocurre en estas 2 décadas. Y bueno, aquí nos van contando cómo se fue metiendo pues todas estas sustancias ilegales a la Ciudad de México, cómo la consumían estas personas que, a pesar de ser de dinero y tener vidas privilegiadas, pues son consumidores, como hasta la fecha lo siguen siendo. A veces creo que está este prejuicio de que las drogas es cosa de los chicos banda y gente sin educación o y creo que no. O sea, creo que entre más dinero hay más problemas de drogadicción también entre los jóvenes. El libro te lo deja claro, cómo sus amigos tienen un montón de problemas por las drogas, y también nos cuenta de los problemas económicos que hay dentro de su familia, cómo fue cambiando su vida gracias a pues la falta de dinero, y después cómo ella busca casarse o busca tener una vida que le permita tener pues estos privilegios y cosas a las que está acostumbrada, pero sin ser tanto como el enamoramiento. A pesar de que es una chica joven, no nos habla como de enamoramientos así como infatuaciones, como se acostumbran tener a esta edad. Ella sí es como que, a pesar de que sabemos que es una chica joven la que nos está contando esto, es como si fuera alguien más grande. No sé si tiene que ver por la época en la que se está contado todo, y que las chicas eran, pues no sé, actuaban de otra forma como ahorita, que pues la gente es más informal, y no sé, creo que tenemos más tiempo para disfrutar nuestra juventud. Y bueno, ahorita ya no estamos agobiadas las mujeres por casarnos y todas estas cosas. Ya podemos salir y trabajar y todo esto. Y ella en este libro no, ella como que desde muy chavita se empieza ya a tener problemas de señora, muchos problemas también de acoso sexual ahí entre sus conocidos políticos. Y bueno, es, como les digo, como un montón de aventuras que le pasan a esta chava en los 50. La verdad, el libro me recordó muchísimo a Las Niñas Bien de Guadalupe Loaesa, que al igual, a base de crónicas de esta gente con privilegios, nos hace una crítica social del país, pero sobre todo de la Ciudad de México, de lo que está pasando políticamente, económicamente y socialmente, donde también retratan muchísimo la corrupción y la violencia. Bueno, este libro es muy parecido a esto, solo que en La Princesa del Palacio de Hierro creo que la crítica social no es tan directa, todo es como más introspectivo. Y bueno,
Yo creo que disfruté más este libro porque te contaba más cosas y Las niñas bien era un poco más repetitivo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que eso se había escrito para el periódico y creo que es un conjunto de crónicas que después hicieron libro, y este sí es una novela tal, así como es con toda la palabra. Entonces entiendo por qué el otro libro es más repetitivo, pero como que este libro, a pesar de que te cuenta más y está más sustancioso, no me atrapa tanto porque siento que no me lleva a ningún lado. No estoy muy segura, puede ser que también no lo haya disfrutado porque no estoy tan relacionada con la forma de escribir del autor. Puede ser que no termine yo de entender el punto del libro, y creo que esto es algo que me pasa mucho con muchos libros de escritores mexicanos, que las historias a veces me parecen tan densas, tan deprimentes, tan crudas y a veces un poco repetitivos que no termino de disfrutarlos. No quiero generalizar porque la verdad no he leído tanto de este tipo de autores, que es como de los 50s a los 70s, 80s, más que a Carlos Fuentes, pero es por lo que a veces no termino de pues conectar con este tipo de historias. Entonces creo que es lo que me pasó con este libro. Así que bueno, no quiero ser prejuiciosa ni nada. Es un libro que sí recomendaría si te gusta este tipo de libros, si te gusta, como ya les dije, Guadalupe Loaesa. Pero no es un libro que me haya gustado tanto. De hecho, ya como a la mitad estaba un poco desesperada porque ya lo quería terminar. Pero es interesante por lo que les cuento de toda esta descripción de la ciudad y pues de este estilo de vida. Y pues a mí, que me encanta imaginar la Ciudad de México en otras épocas, eso también creo que es lo que me continuó, bueno, lo que me permitió tener ganas de seguir leyéndolo y terminarlo. Y el libro viene ilustrado. Al parecer es ilustrado por diferentes autores, porque todas las ilustraciones tienen diferentes estilos. Y es como muy modernista todo esto, es como sus pinturas muy expresionistas, por decirlo de alguna forma. Lo malo es que no viene pues una anotación donde venga el nombre de cada ilustrador. Yo creí que al final iba a venir pues un índice de ilustraciones, y no tenemos aquí a la mano quiénes fueron los ilustradores que hicieron este libro. Hay algunas muy interesantes, pero sí, se nota que es un libro de esta época, de los 50, 60, bueno, que estaba de moda este tipo de pintura. Y bueno, eso fue todo lo que leí en el mes de septiembre. Como ven, no fue mucho, pero sí bastante sustancioso. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Si te gustó, por favor dale like, o si eres nuevo y te gustó el video, recuerda también suscribirte al canal para que puedas ver más videos como este, o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. Por acá te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!